Ya nos han extendido la invitación a que puedan acercarse con nosotros. Aquellos que quieren acercarse serán atendidos en todas nuestras áreas. Y para las inquietudes, para las preguntas, aunque hoy tenemos una ronda de preguntas también relativa a la temática, esperamos que poco a poco vayamos entablando una relación con cada uno de los pueblos en Azcapotzalco y en toda la ciudad, y podamos ir sentando las bases del mandato constitucional, de la nueva constitución política de la Ciudad de México sobre la representación comunitaria de los pueblos y barrios originarios de la ciudad. Esto es importantísimo. Por favor, la siguiente. Ya la compañera Nelly, la licenciada Nelly, que es nuestra directora ejecutiva, habló, hizo un pequeño bosquejo de cómo el constituyente llegó a la determinación de los 13 artículos en donde se establecieron los fundamentos esenciales del nuevo marco normativo relativo a los pueblos y barrios originarios. He recogido este pequeño texto del preámbulo de la Constitución Política. Dice así: guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, y me detengo ahí, porque la palabra, un elemento identitario fundamental de los pueblos y barrios en la ciudad, es algo que se está perdiendo. Es más, solo quedan pocas personas y un poblado específico en Milpalta, Santana Tlacotenco, para ser específico, en donde ha habido un esfuerzo por recuperar con las personas integrantes de esos pueblos la lengua materna, el náhuatl. Y alguna que otra he tenido la oportunidad de encontrarme personas en Coajimalpa de mayor edad que todavía conservan la lengua, sin embargo no se está transmitiendo. Y eso es algo fundamental que tenemos que hacer hoy a la luz de este nuevo marco constitucional en la ciudad, a razón de los derechos que han quedado definidos por el constituyente en esta nueva organización política de nuestra ciudad, en que hemos dado un gran salto en los derechos de los pueblos indígenas, aquí señalados como pueblos y barrios originarios. Es fundamental estos derechos, y por eso estamos aquí compartiendo, socializando, reflexionando el contenido de la Constitución. Y dice: cuidemos nuestra casa común y restauremos, por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos, la transparencia de esta comarca emanada del agua. Azcapotzalco, ¿verdad? Justo he recogido eso porque para mí, y pienso que para la mayor parte de los integrantes de los pueblos, tiene un significado profundo, poderoso, y es donde de ahí debemos nosotros tomar para poder seguir respecto a lo que tenemos ahí en nuestra Constitución. La que sigue, por favor. Bien, partimos de que el nuevo marco constitucional, el nuevo marco jurídico, el nuevo Estado de Derecho en la ciudad dio un cambio drástico. Antes del 17 de septiembre seguíamos siendo gobierno de la Ciudad de México, el departamento con los estatutos y las leyes reglamentarias todavía dependientes del Congreso de la Unión. Hoy tenemos un nuevo marco, y justo en ese nuevo marco se ha establecido y definido una nueva relación entre el gobierno y los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes también, pero para este caso con los pueblos y barrios originarios de la ciudad, con aquellos pueblos que descienden, dice la Constitución, lo define así: los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas antes de la conquista. Y estamos en el corazón de eso. Estamos en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y esa relación plantea un nuevo cambio de paradigma en la relación entre el Estado, entre el gobierno, pues en todos sus niveles, y los pueblos. Cuando
cuando hablo del gobierno me refiero a todos los entes que existen en la ciudad, no solo a las entidades del gobierno de la ciudad, entendida como la jefatura de gobierno y sus dependencias, sino también con el Congreso, con el Poder Judicial, con las entidades autónomas. Es esta nueva relación. Y el cambio de paradigma está basado fundamentalmente en el reconocimiento de parte del Estado de la existencia de los pueblos y los barrios y el respeto mutuos. Son la base sustancial de esta nueva relación. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa esa nueva relación y ese respeto mutuo? Significa que a partir del 17 de septiembre estamos estrenando la Constitución, estamos estrenando una nueva forma de organización político-social en nuestra ciudad. Significa que la política pública tiene que trascender hacia derechos, que la política pública, y cuando hablo de esto me refiero hasta lo más mínimo de la programación que hace el Estado para el ejercicio del gasto público, tiene que tomar en consideración a los pueblos de los barrios originarios. ¿Sí? Esa es la nueva relación. Y dejamos atrás entonces esta política paternalista que hemos venido trayendo hasta antes del 17 de septiembre, insisto, en donde el que está en el escritorio es el que decide y dicta las reglas para que surta efecto sobre las personas integrantes de los pueblos y los barrios. Pues se acabó. Y qué bueno, y es importante aprovechar, ejercitar estos derechos contenidos. Ahora sí, nos sentaremos a reflexionar, a repensar nuestra situación, digo la del gobierno, y la situación de los pueblos, para crear esas políticas públicas, para que cuando surta sus efectos sea algo que se haya construido entre ambas partes. Ese es el planteamiento de la nueva relación del gobierno con los pueblos y barrios originarios. Y este nuevo marco normativo tiene que ver con un derecho sustancial para los pueblos y los barrios originarios, la libre determinación. ¿Y qué es eso? Pues la libre determinación es el derecho de los pueblos y barrios para decidir su condición política, organización social y desarrollo. Eso quedó en la Constitución. Hay que leer, hay que darle una repasadita a la Constitución, esos 3 artículos fundamentales. Y el ejercicio de ese derecho es a través de la autonomía. Y la autonomía entendida en este nuevo marco constitucional para pueblos y barrios es la capacidad de los pueblos y barrios para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias. ¿Saben lo que dice eso? Instituir prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, culturales, de recursos naturales, de medio ambiente. El piso mínimo son de 7 elementos que hay que desarrollar de parte de los pueblos. No se trata solo de decir aquí estamos y somos el pueblo. Se trata de que están teniendo hoy ese derecho para decidir sobre esos elementos básicos de cualquier organización social, de cualquier grupo social. Y eso es necesario socializarlo. Y cuando hablamos de socializar significa transmitir eso que está en la Constitución a la mayor parte de los integrantes. Nuestra aspiración es a todos los integrantes de los pueblos
y barrios originarios, porque de eso dependerá en mucho la capacidad de organización de los mismos y llegar a la representación comunitaria. Siguiente. El nuevo marco normativo también establece que las formas de organización político-administrativas, ojo con lo que dice, porque no estamos hablando solo de que hay un representante, dice, las formas de organización político-administrativas, incluyendo autoridades tradicionales y representantes de los pueblos y barrios originarios, serán elegidas de acuerdo con sus propios sistemas normativos, serán elegidas. Estamos hablando de un proceso en donde los pueblos y los barrios se organizan y deciden métodos y mecanismos para elegir a su representación. Bajo sistemas normativos, dice la Constitución. ¿Y qué son los sistemas normativos? La Constitución no deja claro ahí el tema de los sistemas normativos, porque en la ciudad es algo que se tiene que desmenuzar, pero no se preocupen, el concepto jurídico, sistemas normativos, es algo que ya tiene vigencia en el país, y en los estados que han estado legislando en materia de derechos y cultura de pueblos indígenas, han llegado, y más o menos se ha homologado la definición del concepto que ahorita veremos, porque es importante pasar a utilizar, que los pueblos utilicen el concepto según su definición, sistemas normativos, y estamos hablando de normas, ¿sí? Porque nos quedamos con, incluso ahí todavía quedó autores tradicionales, nos quedamos con tradición, usos y costumbres, conceptos que en derecho, en este sistema jurídico de nuestro país, están en el fondo de cualquier marco. Si cuando dice que la costumbre, hay un principio general de derecho que dice, la costumbre no puede estar por encima de la ley. Luego entonces la ley es superior a la costumbre y a los usos. Es decir, estamos fuera, antes de esto, fuera del marco normativo. Es decir, las normas que se han venido reproduciendo, las normas que se han mantenido, que han trascendido, no tienen valor jurídico hasta antes del 17 de septiembre. A partir del 17 de septiembre y con esta nueva Constitución, los sistemas normativos, eso que nos dijeron que son usos y costumbres, hoy tienen valor pleno dentro del marco jurídico nacional. Y por eso es importantísimo que nuestros integrantes, que los integrantes de los pueblos y los barrios, vayamos utilizando los conceptos adecuados. Y dice, serán elegidos de acuerdo con sus propios sistemas normativos y procedimientos y son reconocidos en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué significa eso? Dice que son reconocidos en el uso de sus funciones. Ya estamos hablando de una entidad, de un sujeto colectivo de derecho público. Así quedó en la Constitución. Los pueblos y barrios originarios son reconocidos, y ese es el gran salto que dio en la Ciudad de México, son reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica. No podría ser de otra manera. Un sujeto de derecho público debe tener personalidad, ¿sí? Jurídica. Y en el sistema jurídico tenemos dos, la física y la jurídica. Los estados y las entidades son figuras jurídicas, tienen la personalidad jurídica. Pues bien, a los pueblos y los barrios también se les dio la personalidad jurídica. Pero, ¿a través de quién? ¿Sí? ¿A través de quién se va a ejercitar eso? Pues a través de sus representaciones, a través de
la autoridad que el mismo pueblo determine. Y escucho mi consejo. Puede ser consejo, puede ser colegio, puede ser lo que ustedes definan, porque ese es su derecho. No es algo que la autoridad venga a decidir y decirles va a ser un consejo, va a ser un colegio, van a ser 3, 4, 5, 1. No. El derecho de la libre determinación significa que ustedes van a decidir. ¿Y en torno a qué van a decidir? De entrada, que el cuerpo investido de autoridad, que la representación del pueblo investido de autoridad tenga la capacidad para resolver y entender esos 6 mínimos tópicos que están contenidos en la Constitución. Es lo mínimo. Pero cuando hablamos de desarrollo social, pues el concepto es, cuando hablamos de desarrollo económico, el concepto es amplísimo. Es algo que tienen que tomar. Significa también asumir responsabilidades dentro del sujeto colectivo. Las representaciones comunitarias van a asumir responsabilidades porque tendrán la investidura de autoridad, dice la Constitución. ¿Sí? Nos convertimos, o se convertirán esas autoridades y ejercerán, dice así, funciones. ¿Qué funciones? Pues las relativas al desarrollo económico, la educación, a la justicia, dice también. Eso es lo que tenemos en el nuevo marco constitucional de la ciudad. La siguiente. Las autoridades y representantes de los pueblos y barrios originarios, dice la Constitución, serán reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México y se garantizará su legitimidad. Ese proceso, en principio, es un proceso al interior del pueblo. Los primeros que tienen que reconocer son ustedes. La legitimidad, pues, es un concepto en el que la mayoría de la población le dota a ese nuevo ente la investidura de autoridad y la facultad de ejercer lo que ahora dice la Constitución. Pero seguimos hablando de sistemas normativos y nos sigue diciendo la Constitución sistemas normativos. Siguiente, por favor. ¿Qué son los sistemas normativos? Les decía yo que ya hay varios estados que han estado legislando en la materia, generando ley de pueblos indígenas, ley de derechos, pero este es de la ley de derechos de pueblos del estado de Oaxaca. Más o menos así se va también con el del estado de Michoacán, con el de Durango, con el de Sonora, con el de San Luis Potosí, con el de Guerrero, y define así el sistema normativo interno, conjunto de normas jurídicas. Si aquí ya le estamos dotando e incorporando con esa concepción al sistema jurídico mexicano, conjunto de normas jurídicas orales de carácter consuetudinario. Sí, porque la mayoría de las normas en los pueblos no son escritas, no están codificadas como el sistema jurídico nacional. Tenemos nosotros un código penal, un código civil, un código fiscal, ley agraria, ley de desarrollo social. El derecho consuetudinario, el derecho, las normas jurídicas de los pueblos son orales y se han transmitido de generación en generación y prevalecen hasta el día de hoy. Muchos tal vez ya ni nos damos cuenta que existen esas normas, pero las hay. Y miren, por ejemplo, solo que no le damos la importancia y el estatus que se merece. Pero hablábamos, por ejemplo, para el caso de las mayordomías. Les pregunto, ¿cualquier persona puede ser mayordomo? ¿Verdad que no?
tiene que reunir ciertos